los jueves a la misma hora. Esperamos que los siguientes minutos que vamos a estar compartiendo sea de grande bendición para todos ustedes hasta allá donde quiera que nos vean. Tenemos un tema muy importante. Como siempre, Dios ha enviado su palabra para todos nosotros, y antes de empezar a compartir esta palabra, vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que bendiga esta enseñanza, y esperamos que usted abra su corazón allá en casita también, porque ese es el propósito de poder estar compartiendo la palabra y poder ser de bendición para todos aquellos que se conectan todos los días jueves por medio de la página, y esperamos que pues la bendición le llegue hasta allá a su hogar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga esta enseñanza, y sabemos que la palabra no regresa vacía. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder estar compartiendo tu palabra, Señor, a través de los medios. Te pido en esta noche que bendigas esta enseñanza, Dios mío, y que cada uno de nosotros, Señor, y de nuestros hermanos y amigos que siempre nos sintonizan, puedan recibir tu bendición hasta allá donde nos vean, Padre. Te pido, Señor, que tomes el control en esta noche y que tu palabra no regrese vacía. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar una vez más acá compartiendo. En lo personal es una gran bendición poder tener el privilegio de poder compartir la palabra, y esperamos que los puntos que vamos a estar tocando sean de grande bendición para todos ustedes. Como siempre, todos sabemos que nuestro Dios está con los que le creen, dice la palabra, y es algo tan importante que pues el Señor siempre ha hecho cosas impresionantes con la gente que le cree. Y yo creo que nosotros somos de esos que le creemos a Dios, y espero que también usted se pueda identificar con esto que estoy diciendo, de que realmente el creerle a Dios es lo más grande, es lo más maravilloso que Dios nos ha dejado. Nos ha dado el poder creer en la palabra. Él es el que da el querer como el hacer, dice la Biblia. Y yo creo que el creerle a Dios, ahí está la victoria de cada uno de los que le servimos a Dios, de cada uno de aquellos que vamos detrás de un sueño, que estamos esperando algo que le hemos estado pidiendo a Dios, que tal vez no se ha hecho realidad, pero viene en camino. Y espero que usted sea una de esas personas que tiene sueños en su vida y que todavía no los ha podido alcanzar, que todavía no los ha podido ver hecho realidad. Déjeme decirle que el que le cree a Dios, todo es posible, dice la palabra. Y de eso es que quiero hablarle en esta noche, porque es tan lindo, tan maravilloso cuando nosotros no le damos lugar a las dudas en nuestro corazón. Cuando no le damos lugar a los miedos, a las dudas, cuando no le damos lugar a los temores, a la incredulidad. Eso es lo que hace que la fe se vaya activando en nosotros de una manera impresionante, y por ende empezamos a ver resultados. La Biblia está plagada de enseñanzas, de ejemplos de hombres, mujeres de Dios que un día hicieron historia, y que hoy definitivamente que pues ha quedado para nosotros como ejemplo, para que la misma fe, el mismo gozo que aquella gente tuvo allá en la antigüedad, con esa misma fe nosotros también podamos seguir caminando en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y hoy más que nunca, como iglesia que somos, no se trata de si queremos creerle a Dios o no creerle a Dios. Nos es necesario creerle a Dios. Definitivamente que nos es necesario. Como decía Pablo, me es impuesta necesidad predicar el evangelio, y Pablo decía, ay de mí si no lo hago, decía Pablo. O sea, pues de que él sentía aquella gran responsabilidad
de llevar el evangelio, de predicar el evangelio, pero no solo de predicar el evangelio y de llevarlo, sino que también él necesitaba creerle a Dios, que todo lo que su boca dijera, todo donde sus manos él las pusiera, algo iba a suceder, porque él estaba seguro que Dios estaba con él. Y yo creo que es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros hoy más que nunca nuestra fe vaya creciendo, vaya aumentando, vaya como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento. Es tan importante cuando nosotros vemos gente que no pierde la visión, que no pierde la fe y va persiguiendo algo porque está convencido, convencida de que fiel es aquel que prometió y que no mentirá y que nunca se ha habido mentira en sus labios. Es tan importante que, fíjese que en la Biblia hay bastante gente que empezaron buscando a Dios, pero de una o de otra manera se quedaron, dejaron de creerle a Dios, y el mayor ejemplo que tenemos es Israel en el desierto. Como todos conocemos ya la historia del Éxodo, cuando Moisés fue enviado por Dios desde el Sinaí para liberar a la iglesia, en aquel tiempo a Israel. Pero registra la Biblia que no le creyeron a Dios y por ende la mayoría de ellos quedaron postrados en un desierto. Entonces el Señor está con los que le creen. El Señor está, hermano amado, siempre firme con aquellos que no tienen duda de que Dios es real. Y pues registra la Biblia allí de que realmente de miles y miles de gente que salió de Egipto, registra la Biblia que solo 3 eran los únicos que no dudaron de que Dios cumpliría sus promesas. Es decir, de que mucha gente puede haber en los caminos de Dios, pero ¿quién le cree? Son muy pocos los que en verdad le siguen creyendo al Señor, aun cuando no miran nada de aquellas cosas pues que un día le han pedido al Señor. Pero acuérdese que nosotros no caminamos por vista. Nosotros no caminamos por lo que miramos, sino vamos caminando por lo que creemos. Y eso es lo más importante en Dios y emocionante a la misma vez. ¿Sabe por qué? Porque entre más no miramos lo que creemos, más nuestra fe va creciendo y nos dan más ganas de orar, nos dan más ganas de seguir creyendo para poder ver lo que nuestro corazón desea. Y eso era lo que Josué y Caleb, por ejemplo, ellos, hermanos, siempre tuvieron fe de que lo que Dios le había revelado a Moisés, lo que Dios le decía a Moisés, era verdad. Y eso, estos hombres de Dios se lo metieron de tal manera en el corazón que ellos dijeron: Dios dice que nos va a dar la tierra prometida, Él ya dijo que nos la va a dar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y seguir caminando, aún en medio de tantos obstáculos, en medio de tanta controversia, en medio de tanta gente incrédula que no creían en Dios. Estos hombres de Dios, Josué y Caleb, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a la par de su líder Moisés. Y como todos sabemos la historia, ellos 2 fueron los que repartieron la tierra, dice la Biblia. Josué y Caleb fueron los líderes que llegaron, hermano, hasta Canaán. ¿Y sabe por qué llegaron? Porque siempre le creyeron a Dios. Y ese es el punto más importante que quiero enfocar hoy en esta enseñanza, de que no dejemos de creerle a Dios. No bajemos la guardia. El doblar nuestras rodillas todos los días, el orar como hacía Daniel 3 veces al día, eso es lo que nos hace cultivar nuestra fe. Eso es lo que nos hace mantenernos conectados con el Dios invisible, porque nadie le ha visto a Dios, ni a Jesús lo hemos visto nunca. Más sin embargo, fíjese que el creerle por medio de su palabra y dejarnos guiar por el Espíritu Santo nos lleva a conectarnos con Él literalmente, porque entonces por la fe empezamos a ver
cómo el Espíritu de Dios está trabajando con aquellos que le creen. Entonces vamos a ver un pasaje acá en la Biblia, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 9, me llama mucho la atención porque aquí habla de un muchacho que estaba endemoniado y resulta que el Señor había subido a orar a un monte y pues se había llevado a Pedro, Juan y Jacob, registra la Biblia, y cuando ellos vinieron, pues resulta que sus discípulos que se quedaron allí, que no subieron al monte a orar, no pudieron liberar a un muchacho que estaba endemoniado, no pudieron echar fuera el espíritu inmundo que él tenía. Y viene Jesús y me llama mucho la atención acá en Marcos capítulo 9, dice el verso 20, Marcos 9:20 dice, y le trajeron, dice, cuando el espíritu vio a Jesús, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudiéndolo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Fíjese qué interesante, cuando se lo llevaron a Jesús, dice este pasaje, el espíritu se manifestó y empezó a echar espumarajos por la boca, etc. Los discípulos no habían podido hacer nada, no habían podido liberarlo, más sin embargo, cuando viene Jesús ahí enfrente de él, mire lo que dice el verso 21, me llama mucho la atención. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. O sea, mucho tiempo hacía que este demonio estaba molestando a este niño, lo estaba perturbando. En otras palabras, lo quería matar y lo estaba matando en vida. Hay cosas, mis hermanos, que está matando a la gente en vida. Si tan solo creyeran que Jesús es la solución, su vida cambiaría como la de este joven que estamos viendo acá, que la vida de él, por supuesto, fue transformada por medio de la fe, en este caso de su padre, porque su padre fue el que lo llevó delante de Jesús. Entonces, si seguimos viendo acá, en el verso 22, cuando dice, muchas veces, dice, le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dijo el Padre. Fíjese cómo no iba a poder el Señor Jesús hacer las cosas, ¿no? Si Él es, hermano, el que todo lo puede, Él es el que hace posible lo imposible, Él es el que nos abre las puertas, Él hace realidad nuestros sueños, etcétera, etcétera. Él es el único a quien nosotros podemos acudir con toda seguridad. Él es el único Jesús, Él es el único Dios a quien nosotros tenemos libertad, dice la Biblia, de entrar hasta el lugar santísimo y poder, hermano amado, pedirle al Señor lo que nuestro corazón desea. Aquí el requisito que el Señor pidió acá y lo sigue pidiendo hoy a la iglesia que somos nosotros es creer. Es creer, es creer. Fíjese qué interesante, hermano. Se oye tan sencillo, pero muchas veces qué difícil se nos hace creerle. Y el Señor lo único que está esperando es, ¿quién me cree? Si puedes creer. Si crees, lo hago, le dijo a mucha gente. Se lo dijo a Marta en una ocasión, no te he dicho, Marta, Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios, le dijo a Marta. Y esa palabra nos la dice hoy a nosotros, hoy que estamos acá en este mundo, que estamos peleando la buena batalla, que le estamos creyendo al Señor que pronto vendrá. El Señor nos dice, si creyeres. Tú, mujer que me estás viendo, varón joven que me estás viendo, te dice el Señor, si creyeres, verás la gloria de Dios. Solo eso le dijo el Señor a Marta en aquel tiempo. Imagínense, si creyeres, si tan solo me creyeres, Marta, verás la gloria de Dios. ¡Wow! No hay cosa más linda, mis amados hermanos, que creerle a Dios. Entonces, seguimos entonces acá en este pasaje porque está muy interesante esto acá. Dice entonces el verso 23, Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, mire qué interesante, si puedes creer, al que cree todo le es
posible, le dijo. No se lo dijo al muchacho, se lo dijo al padre del muchacho. El muchacho no estaba, hermano, cuerdo, el muchacho no estaba bien, estaba endemoniado, pero viene el Señor y le dice al padre de ese joven, si puedes creer, al que cree le dijo, todo le es posible. Mire, hermano, qué cosa más linda, porque era fácil creer ahí si este hombre hubiera entendido que el hombre, el Dios de gloria que estaba parado enfrente de él, era el único que lo podía ayudar, era el único que podía librar a su hijo. Y todavía el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hermano amado, cuántas bendiciones nosotros tal vez no las estamos gozando porque hemos sido incrédulos, hemos dejado de creerlas. Y cuando muchas veces miramos que las cosas no suceden, nos echamos para atrás y vamos retrocediendo porque pensamos que de plano Dios ya se olvidó de nosotros, pensamos que Dios ya no me oye, y lo que el Señor quiere es que en lugar de retroceder, nosotros vayamos avanzando hacia adelante hasta llegar a lo que Dios quiere que lleguemos a alcanzar, creyéndolo, aunque hoy no miremos nada. Entonces, mire qué interesante. El Señor Jesús le dice, si puedes creer, le dice al padre del joven, al que cree, todo le es posible, todo. Mire, esta palabra es tan impresionante porque el Señor dice, al que cree, dice, no hay nada imposible que no pueda yo hacer por él. Es que mire, hermano, cuando usted quiera algo, aférrese a creerle a Dios que Dios se lo va a dar, y no deje al Señor hasta que no se lo dé. Y aquí sí se vale ser igual como Jacob cuando peleó con el ángel allá en el lugar de Peniel, dice la Biblia, ¿verdad? Que Jacob no soltó al ángel, dice la Biblia, con que luchó toda la noche. Le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Así deberíamos de ser nosotros, la iglesia, hoy en estos últimos tiempos, no soltar al Señor hasta que no nos bendiga con lo que queremos. Pero eso implica fe, eso implica perseverancia, eso implica, mi amado hermano, oiga bien esto, tener una mente positiva. Porque Dios está con los positivos. Dios está con el que le cree. Y el que le cree tiene una mente positiva. El que no le cree, hermano, se vuelve una persona negativa. Una persona que piensa que todo le sale mal. Y el problema es que no es que el problema esté arriba. El problema es aquí abajo. Que cuando nos volvemos negativos, cuando no empezamos a ver nada, pensamos que de plano Dios está en contra de nosotros, por eso no nos quiere dar esto. Y no es así. ¿Sabe qué está esperando el Señor? Es que nosotros cambiemos nuestra actitud. Es que nosotros cambiemos lo negativo por positivo. Y cuando nosotros logramos cambiar nuestra mente negativa por algo positivo, las cosas empiezan a caer. Las cosas empiezan a venir de una manera, algunas veces, sobrenatural. Algunas veces, hermano amado, no logramos entender de qué manera Dios empieza a abrir puertas de aquí a allá. Es impresionante cómo Dios bendice a los que le creen. Y yo espero que usted sea de esas personas que me está viendo, que usted diga, yo voy a seguir creyendo, yo no voy a bajar la guardia, no le voy a dar lugar a la negatividad, no le voy a dar lugar a la incredulidad, yo me voy a renovar en mi mente. Dios quiere que en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros nos vayamos renovando en nuestra mente, nos vayamos rejuveneciendo en nuestro espíritu, y por ende nos van a dar alas como de águila, y nuestros pies los van a hacer como pies de ciervas. Y el Señor nos va a empezar a llevar a nuevas alturas, mis amados, nos va a empezar a llevar a nuevas dimensiones, porque créame que ese es el carácter de Dios, con los que le creen. Con los que le creen, el Señor dice, tengo grandes planes para ti.
Tengo cosas que ni te imaginas, dice el Señor. Es que mire, hermano, qué cosas grandes tendrá Dios con aquellos que le creen. Por eso es tan interesante. Entonces, mire, pues seguimos leyendo aquí en el libro de Marcos porque es muy interesante esto. Entonces dice acá, el verso 23, inmediatamente el padre del muchacho, el verso 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjese, pues, este hombre fue sincero. A mí me llama la atención el padre de este muchacho porque dice, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. O sea que él quería creer, pero a la misma vez tenía incredulidad. Entonces él fue sincero y decir, Señor, yo creo, pero todavía tengo dudas. Ayúdame, quiero creerte. Y yo creo que muchas veces nosotros necesitamos hacer una oración así. Señor, oigo cómo otros creen, Dios mío. Yo oigo cómo aquella mujer le creyó a Dios, cómo aquel hombre le creyó a Dios y tú le abriste los cielos. Yo quisiera creerte de esa manera. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a mi incredulidad. Sabe que el Señor se glorifica en aquellos que son humildes y sinceros, que le abren su corazón a Dios. Fíjense que aquí el Señor se glorificó en la vida de este muchacho que estaba endemoniado por la fe del Padre, porque el Padre le creyó. El Padre le creyó de este muchacho. Entonces le dijo, Señor, yo quiero creer, ayuda mi incredulidad. Y ahí está el Señor y le extendió la mano, hermano, y lo levantó en fe. Lo levantó, ahí cambió la mente de este padre y su hijo nunca más volvió a estar endemoniado. Entonces dice el verso 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire qué autoridad la que el Señor tenía, hermano. Entonces viene el verso 26, te dice, entonces el espíritu, clamando, sacudiendo con violencia, salió y él quedó, dice, como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Y lo que no sabían era que estaba más vivo que nunca. Entonces el 27 dice, pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y lo levantó. Y cuando él, dice en el verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el verso 29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fíjense qué interesante lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, es decir, a los discípulos que no pudieron liberarlo al principio. Le está diciendo, este género solo sale con ayuno y oración, no sale con nada, sino es ayuno y oración. A mí me llama mucho la atención esto porque entonces quiere decir entonces que nosotros, la iglesia, en ningún momento podemos dejar la oración, podemos dejar el ayuno, mucho menos la fe, que es la que abre las puertas. Mucho menos perder la fe, que es la fe la que me va a hacer ver la gloria de Dios. Entonces, estas tres cosas, mis amados, es tan importante y muchas veces la iglesia carecemos de estas cosas. La oración casi no nos llama la atención y déjeme decirle que cristiano que no ora es como persona que no come, pues. Un cristiano que no le gusta orar es como alguien que no tiene hambre de comida. Entonces, ¿cómo va a poder estar saludable? ¿Cómo va a poder tener fuerzas para trabajar si no come, si no se alimenta? Y lo mismo es el cristiano que no ora. ¿Cómo va a pelear batallas si no está bien alimentado espiritualmente, si no dobla su rodilla, si no le cree a Dios? ¿Cómo va a tener una mente positiva si no se alimenta de la oración, mucho menos de leer la palabra? Entonces, estas tres cosas que estoy mencionando es tan importante porque eso es lo que hace que nuestra mente se mantenga en una posición firme creyéndole al Señor Jesús. Por eso es que el Señor, hermano, mire de dónde venía. Venía del monte de la transfiguración. Y claro, el Señor se mantenía siempre en un nivel espiritual súper alto, que los demonios solo al verlo temblaban, los muertos solo les mencionaba su nombre y se levantaban. Era algo tan impresionante.
Pero acuérdese que él tenía una relación con su padre, tenía una comunión tan tremenda con su padre, y hoy nosotros como hijos nos conviene mantener una comunión todos los días con el Espíritu Santo. Para mantener una mente positiva necesitamos estar conectados con algo ahí arriba, definitivamente. Porque si nosotros le ponemos interés solo a las cosas de la tierra, si estamos conectados solo a lo terrenal, es obvio, mi hermano, que no vamos a poder ver las cosas como Dios las mira. Pero si nos conectamos primero con el de arriba, que a nosotros nos conviene eso, por supuesto que nuestra fe se va a mantener alimentada, creyéndole al Señor, que para Dios no hay nada imposible que nuestro Señor no pueda hacer. Y eso es tan importante cuando nosotros lo empezamos a entender. Entonces vamos a ver otro pasaje aquí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14 y verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice. El verso 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice. Mire qué interesante lo que el Señor dice. Si algo pidieres en mi nombre, le dijo a aquellos, yo lo voy a hacer. En otras palabras, le está diciendo el Señor a los discípulos, si ustedes creen que lo pueden recibir, pídanlo, porque yo lo hago, dice el Señor. Entonces me llama la atención que, mire hermano, no hay cosa más hermosa, es que un corazón no tenga incredulidad. Podemos tener dudas, porque somos humanos, y el Señor lo sabe, pero estar lleno de incredulidad todo el tiempo, nunca vamos a ver los cielos abiertos así. Si nosotros caminamos solo dudando, incrédulos, diciendo a esto saber si se va a hacer posible, con una mente cerrada, negativa, hermano, aunque Dios quiera abrirnos los cielos con una mentalidad así, es imposible. Entonces Dios está con aquellos que tienen fe, que caminan con Él, creyendo en el nombre de Jesús que las cosas se van a dar, creyendo en el nombre de Jesús que las cosas se van a dar. Como lo que le decía al principio, como Josué y Caleb. Ellos miraban guerras aquí, miraban guerras allá, miraban enemigos de una manera, enemigos de otra manera, pero ellos habían creído, hermano, que el Señor peleaba por ellos, y era verdad. Y hoy es lo mismo. El Señor Jesús se fue hace más de 2000 años, se fue Él de aquí, de esta tierra, pero Él prometió en su palabra que el Espíritu Santo iba a venir a cuidar de la iglesia, que Él se iba a ir, pero que iba a venir su Espíritu Santo, y dicho y hecho, así fue. En el libro de los Hechos, capítulo 1, empezamos a ver cómo empezó el Señor, hermano, a llenar a la iglesia en aquel tiempo con su Espíritu Santo, y eso trajo una fe tan grande en aquellos hombres, los discípulos en aquel tiempo, que esos hombres, hermano, donde quiera que iban, Dios se glorificaba porque le creían a Dios, porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros hoy necesitamos. Hoy nosotros más que nunca necesitamos esa llenura. Necesitamos, mis hermanos, estar alimentando nuestro espíritu todos los días, porque de esa manera es que nuestros sueños se van a hacer realidad, enfermedades se van a ir de nuestro cuerpo, puertas que han estado cerradas se van a empezar a abrir, aquellas cosas personales que usted desea que Dios haga, Dios las va a empezar a hacer de una manera maravillosa cuando nosotros nos aferramos a su palabra y le empezamos a decir al Señor que le estamos creyendo, que le estamos orando y que los cielos se van a abrir. No baje la guardia en ningún momento, no se dé por vencido, no se dé por vencida, porque las bendiciones están en camino. Pero si de algo se glorifica a Dios, es de un sacrificio que Él quiere que nosotros hagamos.
Hay que hacer un sacrificio. Muchas veces hay que hacer como Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, decía Pablo, por tal de alcanzar lo que está por delante. En otras palabras, no era que Pablo se agarraba a golpes, sino que él castigaba su carne, no dándole qué comer, no dándole cosas. Se ponía en ayuno y oración. Hermano, ¿y cómo no iba a usar Dios al apóstol Pablo de una manera impresionante? Si la Biblia registra que ese hombre buscaba a Dios, se llenaba de Dios, ese era su pan de todos los días, estar conectado con Dios. Por eso es que donde quiera que Pablo iba, sucedían cosas maravillosas. Y yo creo, hermano, que todos nosotros como iglesia tenemos sueños, tenemos anhelos y Dios está interesado en llevar a cabo esos sueños y viene la bendición para usted, viene lo que usted tanto ha deseado. Espérela sin vacilar, espérela sin dejar que su mente sea movida a incredulidad. Manténgase creyéndole a Dios y Dios hará las cosas que Él ha prometido. Por eso me llama la atención, aquí dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Estoy dispuesto, dice el Señor, a bendecirte, siempre y cuando que me creas, siempre y cuando que tu fe cada día vaya creciendo, siempre y cuando que tu fe no mengüe, siempre y cuando que tú sigas caminando, dice el Señor. Y vamos a ir a ver otro pasaje aquí muy interesante también, Filipenses capítulo 4 y verso 12 dice de esta manera el apóstol Pablo también. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente, dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre. Fíjese qué interesante. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mire, el apóstol Pablo nos está enseñando algo aquí, que a él no le interesa si tiene o no tiene. Él es un hombre feliz siempre. Y yo creo que con esa mentalidad nosotros tenemos que caminar. Por eso dice Pablo, sé vivir abundantemente, sé también vivir cuando no tengo mucho, dice Pablo. Pero me llama la atención que dice el verso 13, Filipenses 4:13, pero todo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Mire qué interesante esto, porque Pablo nos está dando una biografía de su vida. Él dice, Pablo, yo no tengo ningún problema, dice el apóstol Pablo. Si hoy tengo, está bien. Si mañana me hace falta, está bien. Mire qué lindo, porque no hay nada mejor, mis hermanos, que nosotros no estemos aferrados solo. Si tenemos, estamos contentos. Si no tenemos, estoy triste porque no tengo. No, el apóstol Pablo dice, sé vivir, he sido enseñado así. Ahora hay una gran pregunta. ¿Quién lo enseñó a vivir así? ¿Sabe quién lo enseñó a vivir así? Sin lugar a duda, que la comunión que él tenía con Dios lo enseñó a vivir así. Y si nosotros, mis hermanos, como le he venido diciendo, nos mantenemos conectados con Dios todos los días de nuestra vida, el día que nos haga falta algo, porque pasamos escaseces muchas veces, vamos a tener gozo en nuestro corazón, vamos a tener fe, vamos a seguir creyendo que fiel es el que todo lo provee. Que aunque hoy me haga falta esto, pero mañana yo sé que Dios va a abrir los cielos y me va a empezar a bendecir. Como el apóstol Pablo dice, sé vivir teniendo y también sé vivir no teniendo. En todo y por todo he sido enseñado así. ¡Wow! Mire, hermano, Dios quiera que nosotros alcanzáramos ese nivel. Ojalá que usted y yo pudiéramos alcanzar un nivel así en un futuro, de que contentarnos no importando cuál sea nuestra situación, siempre y cuando mantengamos los ojos puestos en el Dios creador del cielo y de la tierra, que Él es el dueño del oro y de la plata. Y cuando muchas veces las cosas van mal, está a punto de cambiarlas Dios para bien.
pero es aquellos que le creen y aquellos que no bajan la guardia todos los días de su vida. Y es tan interesante esto porque dice Pablo, dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza, mis amados. No hay nada más grande que caminar con un Dios que nos levanta, que nos fortalece. Y yo quiero dejarle esto en su corazón terminando en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 1 dice de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira, hermano, qué lindo esto, porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, la seguridad de lo que voy a tener por la fe. No lo tengo hoy, pero tengo la certeza, tengo la fe de que va a venir en el nombre de Jesús. Eso está diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que los hombres de Dios como Noé, Abraham, Isaac, etcétera, ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. La fe los llevó a lograr sus sueños. Y esta misma fe que estos hombres tuvieron es la misma fe que Dios quiere que usted y yo tengamos hoy en día, creyendo que por sobre todas las cosas Dios es fiel y Él no falla a nadie. Fiel es Dios y Él hará. Si tan solo le creemos, cosas grandes vendrán para nosotros el día de mañana, mis amados. Ha sido una gran bendición poder estar compartiendo esta noche con todos ustedes. Espero que esta enseñanza sea de grande bendición hasta allá donde nos vean. Soy el pastor Arnulfo Velázquez de la Iglesia de Cristo Alfa y Omega en New Bedford, Massachusetts. Y ha sido una bendición poder estar con ustedes. Será así hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.